Bueno, no hizo ¿ves? Ya no hizo el aviso de que está grabando. Bueno, entonces, si se acuerdan, como le dijimos que íbamos a trabajar, ustedes veían primero la teoría. En la teoría había dos consignas, que son consignas de clase, y después acá con Maxi vamos a resolver esas consignas, ¿no? Entonces, nuestra primera consigna, la consigna de clase A, era algo bastante simple para empezar a entrar en tema, ¿no? Con lo que era esto de las funciones, más que nada esto, funciones periódicas. Entonces, bueno, esta consigna nos pide, primero, nos dan cuatro señales, cuatro funciones, si queremos llamar funciones, que son periódicas, ¿no? Como sabemos son periódicas, porque ya nos dicen que hay que averiguar ciertas características. Nos dice, determinar analíticamente los valores de omega 0, frecuencia, o sea, frecuencia angular, frecuencia, periodo. Estas que están escritas primero son para referidas a señales continuas. Y en el caso de las discretas serían omega 0, frecuencia normalizada y también periodo en muestras, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay entre las continuas y las discretas. Uno están en tiempo y las otras están en muestras. Las funciones son estas, y bueno, después pide graficarlas en MATLAB y hacer sonar alguna también a través de MATLAB. Entonces, bueno, primero, para empezar, de estas cuatro señales, ¿cuáles son continuas y cuáles son discretas? ¿Qué piensan? A y B Y son D continuas son y, continuas y y C C y y D D son discreta. Excelente. ¿Y cómo se dieron cuenta? Por los Sí, paréntesis y D por corchetes. el paréntesis y el corchete. No, bueno, está bien. Por paréntesis y corchete, en realidad porque uno tiene T y el otro tiene N, tendría que ser, pero bueno, está bien. Acá es algo que tampoco no lo explicitamos, ¿no? Pero cuando hablamos de T, es como el tiempo, y que eso pertenece a los números reales. T puede ser cualquier valor real, y N, a diferencia de T, pertenece a los enteros o los naturales, ¿no? Puse acá enteros porque, bueno, los naturales están entre los enteros. Pero es eso, son valores discretos los de N. Y siempre son naturales, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o también negativos, por eso enteros. Esa es la gran diferencia, que es el dominio de partida. En las funciones continuas son reales, en las discretas son enteros. Bien, seguimos. Eso era para arrancar. Entonces, bueno, primero vamos a agarrar, no sé si es la misma o es una muy parecida, es la misma. Agarré acá la primera que nos mostraban, ¿no? Y bueno, de acá teníamos que averiguar la frecuencia angular, la frecuencia común, frecuencia lineal también se puede llamar, y el periodo. Bien, cuando nosotros tenemos una señal continua, en este caso, o sea, este lo puse como un caso modelo, que vendría a ser una señal, ¿cómo se llama esta? Trigonométrica, tienen esta forma, ¿no? Mi señal I de t es A por seno de omega 0t más phi 0. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, A es la amplitud, que es lo que lleva la magnitud de la señal. O sea, si eso es una señal de tensión, esta amplitud va a estar en volts. Si es una señal de velocidad, va a estar en metros sobre segundo. Si es una de aceleración, va a metros sobre segundo cuadrado, etc. Es la que nos indica la altura en la gráfica de la señal, la amplitud. Y lleva las unidades. Después tenemos la frecuencia angular, que se mide en radianes sobre segundo, y la fase inicial, que se mide en radianes. Por un lado, después tenemos, a partir como esto es una señal periódica, nosotros podemos definir un periodo, que se define como la inversa de la frecuencia. O sea, un periodo es cuánto tiempo pasa hasta que la misma señal se vuelve a repetir, ¿no? Hasta que un patrón se vuelve a repetir, como dijo Leandro. Esto se puede calcular como la inversa de la frecuencia, y la frecuencia se lo puede calcular, o sea, la frecuencia lineal tiene una relación con la frecuencia angular por este múltiplo de 2pi. Entonces, si nosotros sabemos medir la frecuencia lineal y sabemos el omega 0, o sea, el angular, utilizando la expresión de la izquierda, podemos reemplazarlo y a partir del omega 0 calcular el T0, o sea, el periodo. Algo más es que los radianes, si bien a veces uno se puede confundir, porque tengo radianes acá y después me quedan radianes por allá y esta unidad no debería tener radianes, recuerden que el radian es una unidad adimensional, sale del metro sobre metro. Lo pueden dejar como no lo pueden dejar. Yo en particular lo voy a usar solamente esta clase, y después, por lo general, nunca más voy a poner radianes. Siempre pongo 1 sobre segundo, y si es una fase, bueno, se sabe que está en radianes.
¿Por qué ¿Alguna duda hasta acá? esa oposición al radián? Ese Porque te piquete, queda... piqueteemos el radián. es que cuando vos empezás a hacer pasaje de términos, te quedan los radianes por un lado, vos ya Sí. estás midiendo una longitud y te queda metros radian. Y pará, ¿y los radianes dónde se me fueron? Porque uno cuando pone 2pi, generalmente debería poner los radianes al lado, ¿no? Para que Ujú. se me cancelen esos radianes. Y si no, después Exacto. empiezan a aparecer cosas raras. Por Sí, eso, señor. vamos a Sí, dejarlo. señor. Si a usted sobran o le faltan radianes, acuérdense que el radian es adimensional, lo pueden meter y lo pueden sacar. Pero bueno, Exactamente. vaya y pase. ¿Alguna duda hasta acá? No hicimos nada tampoco, pero bueno. Seguimos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer algo. Vamos a empezar a calcular lo que nos pedían, ¿no? Primero, cuando nos daban, como vimos acá, una función trigonométrica, hay un valor que viene ya dado, pero de cabeza, te lo regalan, que es la frecuencia angular, ¿no? Entonces empezamos generalmente por la frecuencia angular. ¿Cuánto es la frecuencia angular en esta señal? Le pregunto al público. 2000 pi. 2000 pi. Exactamente, 2000 pi. Es lo que acompaña al t. Entonces, 2000 pi radianes sobre segundo. Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo el omega 0, omega 0, puedo calcular cualquiera de los otros dos parámetros. Puedo calcular tanto la frecuencia como el periodo. Si calculamos la frecuencia, la forma más fácil es, acuérdense que frecuencia angular es 2pi por f, paso los 2pi para el otro lado, y acá ya me da cuánto es la frecuencia de esta señal, que es los 2000 pi dividido 2pi, me va a dar 1000 Hz. O sea, 1 kHz. También recuerden que 1 Hz es 1 sobre segundo. Y por último, ya que tengo omega 0, tengo f0, me faltaría el periodo, t0. ¿Cuánto es t0? Es la inversa de la frecuencia, que es, obviamente, 1 sobre 1000 Hz. Esto, acuérdense, Hz es 1 sobre segundo, entonces me va a quedar 0,001 segundo, o 1 milisegundo. Ahí estaba la aclaración. Bastante simple era lo que tenía que hacer. Después tienen otra señal continua y tienen que calcular los mismos tres parámetros. Dense cuenta también que acá hay otras dos características de la señal que no le dimos bolillas, que fue la amplitud y la fase inicial. Para calcular frecuencia, ni la fase ni la amplitud no tienen que ver en estos cálculos. ¿Alguna duda hasta acá? Bastante simple, ¿no? Y bueno, seguimos ahora con la señal periódica discreta. Siempre las señales discretas tienen un poquito más de trabajo, ¿no? Sobre todo por esta característica del K. Pero bueno, vamos a ver, nuestro modelo de señal periódica es lo mismo, ¿no? Si es trigonométrica, es una amplitud, que es la que tiene la magnitud, una frecuencia angular normalizada. ¿Normalizada por qué? Porque esta forma de escribir el omega está relacionada con la frecuencia de muestreo. Entonces, siempre que hay algo que está relacionado con una frecuencia de muestreo, se lo llama normalizado. Entonces, esto es omega 0, la frecuencia angular normalizada, y bueno, la fase inicial, igual que en el caso de las continuas. Bueno, además tenemos lo que llamamos la frecuencia digital normalizada, que es F0, grande F0 mayúscula, que vendría a ser la frecuencia de la señal que era continua. Esto es cuando vos tenés un proceso en el que tenías una señal continua y la digitalizás. La F0, o sea, la frecuencia digital normalizada, es esa relación entre la frecuencia original de la señal continua sobre la frecuencia de muestreo a la que vos mostraste la señal. Eso por ahora no lo vamos a usar mucho, pero ténganlo presente porque más adelante sí se va a empezar a utilizar. Y la otra forma de calcular este F0 mayúscula, la frecuencia digital, es K sobre N0, donde N0 es el periodo que se mide en muestras, y K es la cantidad de ciclos de mi señal continua que necesito para tener un periodo de mi señal digital. Esto ahora lo vamos a ver así, quizás no se ve tanto, pero ahora cuando veamos en MATLAB, vamos a ver qué significa, vamos a ver este K en acción, ¿no? ¿Por qué vamos a necesitar tantos ciclos de una señal continua para tener mi señal digital periódica? Bien, entonces, bueno, acá a la derecha les dejé las formulitas que son
un poco más nuevas, no son como las anteriores, que las anteriores sí las vimos ya quizás en física 2, física 1. Estas nunca habíamos trabajado quizás hasta este momento, ¿no? Con señales discretas. Entonces, bueno, le pregunto a ustedes, para hacerlos participar un poquito, ¿cuál es el valor de omega 0? Que es con lo que vamos a empezar. Siempre lo más fácil es empezar con el omega 0, con la frecuencia angular. 3/4 pi. 3/4 de pi, excelente. Acuérdense, como en el otro es lo que acompañaba t, acá es lo que acompaña la n. Y si tenían, como en el Kahoot, algo multiplicado t más algo, hacen la distributiva, como hizo Leandro, y trabajan solamente con la parte que tiene la variable independiente, ¿no? En este caso, n. Como dijeron, es 3/4 pi, y vendría a ser radianes sobre muestra. No, acá no le puse las unidades, pero vendría a ser radianes sobre muestras, o 1 sobre muestras, si me quieren dejar más contento. Bien, ahora que tenemos la velocidad angular, podemos seguir con lo que es más simple, el periodo. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Este periodo de la señal lo podemos obtener desde esta, se ve el mouse, ¿no? Sí, sí. Lo podemos obtener de esta expresión, pasamos, como yo ya tengo el omega 0, lo paso dividiendo para el otro lado, entonces me quedaría que es 2pi por k sobre omega 0. Reemplazo, hago la división, el pi se me va con el pi, el 4 pasa para arriba y me queda 8 tercios por k. Bien, ahora, ¿qué tenía que cumplir? ¿Cuál era una de las restricciones que tenía que tener n0 para poder ser el periodo de una señal periódica discreta? Que sea un número racional. Entero. No, n0 tiene que ser un número entero, porque n0 te dice a partir, cada cuántas muestras la señal es periódica. O sea, si estamos contando muestras, tiene que ser un número entero. Pues, cada una muestra, cada 2 muestras, cada 3 muestras, cada 4 muestras, cada 5 muestras. No puede ser cada 1,5 muestras, porque no hay media muestra. Entonces, n0 tiene que ser natural. Entonces, acá es cuando entra en juego el k. El k me va a decir, me va a dar un soporte. Mayor a 2, ¿no? ¿Era, profe? No, no. No sé. No, k puede ser 0, no No, puede ser. digo Porque n. si me da... El digo, N0 N. sí. Tiene que n0 ser mayor que 2. Sí, sí, sí. Mayor Sí. igual a 2. Mayor igual a 2. Si N0 vale Exactamente. 1, no hay periodicidad. Es O no la continua, considero. digamos. Ujú. Si n0 es Exactamente. igual a 1, es una señal continua. Exactamente. ¿Qué les decía? N0 tiene que ser mayor a 2. Bien, El K. y el K es un número natural. Entonces, ¿y qué número natural es? Bueno, en este caso vamos a empezar a darle valores a K hasta que N0 sea natural. Quizá no existe ese K. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, hacemos K igual 1. Si K igual 1, ¿cuánto vale? N0 es 8 tercios. No me sirve el K1. Si K igual 2, 16 tercios. Tampoco me sirve 16 tercios. Pero si K igual 3, ¿qué pasa? Me da 24 tercios. 24 tercios es 8. O sea, simplifico el 3 con el 3. Y me queda que N0 vale 8. Entonces, nuestra señal tiene periodo 8 muestras, N0 vale 8, y el K es 3. ¿Qué significa el K es 3? Que yo voy a necesitar 3 ciclos de mi señal, del equivalente continuo de mi señal. Si yo tuviese un coseno de 3/4 pi, perdón, de 3/4 pi por t, con 3 ciclos de esa señal, yo tengo mi señal muestreada, mi señal discreta, periódica discreta, pero va a tener que tener esos 3 ciclos para tener solamente un ciclo de mi señal discreta. Como les digo, esto suena complicado, en MATLAB lo van a ver mucho más fácil. Porque ahí vamos a hacer los gráficos. Y bueno, una vez que yo ya tengo el omega 0 y el n0, calculo el f0, que si voy a la expresión de la derecha, lo puedo calcular como f0 sobre fs, pero yo no tengo el dato de fs ni de f0. Este dato, el de f0 sobre fs, es fácil, es utilizable cuando yo tengo mi señal continua y la discretizo. En este caso no estamos haciendo eso, entonces vamos a ver la otra expresión, k sobre n0, que son justamente los dos valores que acabo de sacar. Entonces, en este caso, k sobre n0 es 3/8, y esa es mi frecuencia digital normalizada. Pero también lo puedo calcular de otra forma. Si se acuerdan, omega 0 era 2pi por f0. Paso el 2pi para el otro lado, o sea, f0 es omega 0 sobre 2pi. Omega 0 lo tenía, era el primer dato que había calculado, que es 3pi sobre 4, lo divido por 2pi, el pi con el pi se me va, el 4 multiplica por el 2 y me queda 3/8.
O sea, coinciden ambos de los dos caminos, llegamos al mismo resultado. ¿Alguna duda de eso? Porque ahí terminamos con la parte, digamos, analítica. Era bastante cortita y bastante simple. Entonces pasamos a MATLAB. Si no hay dudas. Que, bueno, dice, MATLAB es utilizar MATLAB para graficar la forma de la función y verificar el periodo calculado junto a la fase temporal. Tener cuidado de elegir TS y la cantidad de ciclos a visualizar. Lo más importante de este ejercicio creo que es el paréntesis. Ahora van a ver por qué. Vamos a hacer las cosas al principio mal a propósito, que son los errores más comunes a la hora de empezar a trabajar con estas cosas. En el chat. NIT. Excelente, era la respuesta de cuáles eran continuas y cuáles eran discretas. Bien, nosotros tenemos, vamos al taller de vuelta, vamos a ir a acá. Vamos a trabajar con la primera. Acá está un poco clarito, pero bueno, se ve igual. Que era seno de 2000 pi t, más pi sobre 4. Nosotros tenemos que graficar esa señal. La clase pasada ya habíamos visto cómo se graficaban las señales, ¿no? Entonces, ¿qué era lo primero que yo tenía que hacer cuando iba a trabajar en MATLAB? ¿Se acuerdan? Más allá del clear y el CLC y el close. Hacer un vector de diferenciales de tiempo. Excelente. Un vector de tiempo y un diferencial de tiempo. ¿Se acuerdan cuánto habíamos hecho de diferencial de tiempo la vez pasada? 0,01 creo. 0,01, un milisegundo, exactamente. ¿No? La clase pasada habíamos usado esta dimensión. Pasitos de tiempo, ¿no? De 0,001 segundos. Y el vector de tiempo lo habíamos hecho de un segundo, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un vector de tiempo que va de 0 con pasitos de diferencial t, o sea, pasitos de 0,001 hasta 1. Si yo lo... A ver. Bien, y mi señal x, vamos a llamarla x o x1, porque es la primera, era 2 por seno o coseno, seno, acá es sin en inglés, de 2000 pi, 2000 por pi, por t, más pi sobre 4, ¿no? Pi sobre 4. Bien. Yo una vez que, como ya tengo definido el t, lo que x1 es justamente esta función. ¿Qué hace esta función? Agarra mi vector t, que mi vector de t es un vector que son numeritos, que van de 0 hasta 1, con pasitos de 0,01, y a cada uno de esos valores nos multiplica por 2000 pi, le suma pi sobre 4, y calcula el seno de ese valor, a cada uno de esas posiciones, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector de tiempo que tiene 1001 posiciones, este x1 va a tener 1001 posiciones también. Es como que el seno se le va aplicando punto a punto a ese vector. Si yo lo corro, le puse punto y coma, por eso no se ve nada en la consola. Ahí tengo en el workspace, tengo el vector de tiempo de 1001 posiciones y mi vector x1 de 1001 posiciones. Y si chequeamos, tengo mínimo, máximo. ¿Y por qué mínimo y máximo? Ah, ahora vamos a ver bien por qué. Fíjense que eso ya hay algo raro, ¿no? ¿Cuánto debería ser el mínimo y el máximo de una senoidal multiplicada por 2? 2. 2 y menos 2. 2 y menos 2, ¿no? Y fíjense que el mínimo y máximo ya me dio algo raro. Raíz de 2. Me dio, tanto el mínimo como el máximo me da raíz de 2. Entonces, acá algo hicimos mal. Vamos a hacer un plot. Vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? En este x1. Como hacíamos esto para graficarlo. Como graficábamos, primero le decimos el eje x y ahora el eje y, x1. Y vamos a plotearlo así nomás. Después ponemos los labels y todo lo que quieran. Esto es para ver la forma. Lo ploteamos y vemos esto. ¿Qué pasó? Tirso, no spoilees porque esto vos ya lo viste. Sí, lo estaba por decir y... Está bien. ¿Qué pasó acá? Me lo inhibiste por todo el cuatrimestre, tampoco tuvo así Bueno, como... bueno, que... hasta el primer parcial estoy inhibido. Ahí Es está, cierto, hasta el primer parcial. no está inhibido, no está inhibido. Pero bueno, esperás un ratito
Si nadie tira, la tiras vos. Hagamos eso. ¿Sí? Así. Ven que es algo raro. Nosotros, ¿qué esperábamos ver? Primero tenemos que saber eso. ¿Qué esperábamos ver? Una senoidal, ¿no? O sea, algo que tiene una forma de onda. Y estamos viendo esto. Bien, y si nos fijamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Fíjense en los órdenes de magnitud. Cuando algo no les da, esto está en los 10 mandamientos, que por ahora tengo 7 escritos, ya vamos a terminarlo. Fíjense en los órdenes de magnitud cuando algo no les da. Acá, bueno, no es un tema de orden de magnitud, pero fíjense que la diferencia entre el punto más alto y el punto más chico es, andás a ver dónde está, ¿no? Es casi lo mismo. 1.4142, 1.4142. Hay algo raro ahí, algo hicimos mal nosotros. ¿Y qué fue el problema? ¿Alguno se da cuenta de dónde está el problema? Es como que prácticamente está agarrando siempre el mismo punto, ¿no? Porque la diferencia es mínima. No. No, bueno, Tirso. Sí, está, creo que es mal elegido el T, ¿no? En realidad es el diferencial T. ¿Qué El está diferencial de T. haciendo esto? ¿Cuál es el periodo de nuestra señal o la frecuencia de nuestra señal? Tenemos 2000. Ah, sería. es 2. O Perdón, sea, no hay que 1000, multiplicar por 1000. t. 1000. Ahí está, lo vamos a escribir distinto, ¿no? Esto podemos escribir 1000 por 2 por pi. Para que se Claro, vea. tenemos el- 1000. Esta es la frecuencia. La frecuencia es 1000. Ya lo habíamos calculado igual al principio, ¿no? La frecuencia era 1 kHz. Y el T0 es 1 milisegundo. Y fíjense que nuestro diferencial de tiempo es 1 milisegundo. Nosotros estamos definiendo nuestro vector de t cada 1 milisegundo y el periodo de nuestra señal es de 1 milisegundo. Entonces siempre está agarrando casi el mismo valor. Hay las variaciones muy pequeñas que se ven en el plot. ¿Por qué? Porque está bien, esto lo hace matemática, es un... Uy, no me sale la palabra. Numérica. Exactamente, gracias. Lo hace todo de forma numérica y quizá le agarra un poquito más, un poquito menos, pero fíjese que es casi el mismo valor. Ni diferenciamos en qué decimal está el error. Creo que acá, recién ahí. Entonces, bien, el problema fue que hicimos mal nosotros, elegimos mal el diferencial de tiempo. Le pusimos un diferencial de tiempo que es el mismo, que coincide, mejor dicho, con el periodo de nuestra señal. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar un periodo de nuestra señal, ¿no? O sea, 1 milisegundo. Tendríamos que elegir un diferencial de tiempo mucho más chico, de tal manera que en un periodo, o sea, en 1 milisegundo, tengamos muchos de estos valores para poder calcular el seno, punto a punto el seno. Entonces, si nosotros antes habíamos usado 1 milisegundo para mostrar, antes me refiero a la semana pasada, 1 milisegundo para mostrar una señal del orden de los segundos, acá, como yo tengo una señal del orden de los milisegundos, Un pico segundo. voy a usar No sé, microsegundos. Exactamente, sí. Microsegundos o 10 microsegundos, lo que quieras. Acá vamos a usar un microsegundo. O sea, 1 por e a la menos 6. Para poner 0,000001, 1 menos 6. Bien. Entonces acá yo tengo, por un lado, resuelto ese problema, se supone. Pero bueno, ¿hay que hacer un cambio más o no? Si yo corro esto así como está, pantalla azul. ¿Qué significa esto? ¿Alguno se da cuenta? No pasa nada. pero la amplitud está bien. Lo que pasa es que el gráfico Hay está hasta un demasiados segundo. signos en un segundo. Exactamente. Claro. Nosotros le pusimos, acuérdense que, bueno, ahí justamente me adelanté. Teníamos, el periodo es 1 milisegundo. Y dijimos que grafique un segundo, que está acá en el vector de tiempo. Entonces, acá adentro yo tengo 1000 oscilaciones. Está bien, 1000 oscilaciones en un cachito de pantalla así, se me ve todo como una pantalla azul. Si yo le hago zoom, ahí empiezan a aparecer, ¿no? Y bueno, y ahí están mis senos. Para no tener que hacerle zoom, vamos a hacer las cosas mejor. ¿Cuántos ciclos quiero ver de mi seno? 1, 2, 3. Vamos, un poco más para ver qué es periódica. Le ponemos 3 ciclos, o sea, 3 milisegundos. Era menos 3. Graficamos de vuelta. Con control enter, corren la sección en la que están parados, ¿no? Si yo tengo, no sé si esto se lo dijimos, separan secciones con doble porcentual, y para no darle play y guardar y todo,
yo tengo acá una sección A, una sección B, control enter acá, me corre solamente lo de arriba, control enter abajo, me corre lo de abajo. Mejor dicho, la sección donde están parados. Entonces, bueno, ahí ya tenemos nuestro seno graficado. Y acá lo que nos pedía hacer era chequear el periodo, más que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para chequear el periodo? Agarramos un punto, o sea, vemos que esta señal es periódica, y bueno, agarramos de acá arriba en la barra de herramientas del gráfico, hay un botón que es Data Cursor, que es una crucecita negra, hay una curva y hay un label. Tocan en algún punto, vamos a elegir los máximos, porque son puntos que se notan fácilmente. Y bueno, y ahí vemos que justamente en el máximo vale 2 en, bueno, 125 microsegundos, ¿no? Acuérdense que el eje X está en tiempo. Y bueno, ¿y dónde está el otro máximo? O sea, ¿dónde se repite el periodo? Y bueno, como vemos, está acá, ¿no? Más o menos, tenemos que agarrar donde esté el máximo, 2, bueno, acá me da 1,120, o sea, 1123 microsegundos. Si yo me muevo un cachito a la derecha, fíjense que también me da 1120, me da que la amplitud vale 2, y no sé por qué no me agarra ningún puntito más. O sea, van a ver que hay varios puntitos en los que le da 2, no hay problema. La idea de esto es agarrarlo y medir a ojo, no estamos haciendo algo. La parte analítica ya la medimos, ¿no? Ya dijimos, el periodo de esto era 1 milisegundo. Ahora estamos haciendo trabajar la parte más práctica, más o menos. No hace falta estar justamente parados. Ahí justamente me paré 1 milisegundo después, pero si yo me paro acá, que también me dice que la amplitud vale 2, no hay problema, no lo vamos a hacer de manera tan exacta, tan rigurosa. Entonces, bueno, ¿cómo hago para medir el periodo? Tengo que calcular esta distancia entre este punto y este punto. Distancia en tiempo, ¿no? Obviamente. En tiempo esto me da 0,00, o sea, 1122 microsegundos. Y en el primer puntito tengo 125 microsegundos. Entonces, menos 125 microsegundos, menos 6. El primero. Ahí está, me da que son 997 microsegundos, ¿no? Que es casi 1 milisegundo. Acuérdense que yo cometí un error prácticamente a propósito, acá, cuando agarré este valor, que en vez de agarrar justamente un periodo exacto, agarré un cachito más a la izquierda. Pero lo importante es que nos dio casi exactamente el mismo resultado. Entre 1 milisegundo y 997, 1 milisegundo y 997 microsegundos, prácticamente no hay diferencia para haberlo medido a lo que sería a ojo. ¿Qué más? Y creo que nada más de ¿no? Leandro, ¿quedaba algo más por hacer? En Octave no tengo esa función de ¿Esta? medir. Sí. ¿Sí? ¿No está? Sí. Tengo zoom, mover, pero esa función no. ¿Tenés la barra que dice Tools? Donde estoy acá arriba. Igual no sé si era Tools. En el Octave te aparece abajo a la izquierda la coordenada donde estás, pero no te deja poner la etiquetita. Claro, te aparecen las coordenadas, o sea, tendríamos que tomar nota de las coordenadas de un punto, las coordenadas de otro. Mira. Pero no tiene como las reglas o el cosito para medir, digamos. Sí, ojo, acá tampoco tengo una acá, ¿no te aparecen los markers? Tiene que haber otra forma en la que está en... Pero bueno, de última después lo vemos. Aparecen Se abajo. puede hacer. No, me pasa lo mismo, tiene herramientas muy básicas. En Octave, Sí. cuando posicionan aparecen abajo, a la izquierda. Entonces tienen que... Claro, las coordenadas. Claro, pero las coordenadas están seteadas según cómo están los ejes, ¿no? Entonces, bueno, ahí miran, tienen que mirar, anotarse la X1 y mirar y Ok. anotarse X2.
Ok, En eso es en lo que a Octave le criticamos bastante, que no ha mejorado la interfaz esta de visualización. No tiene la cantidad de cosas que tiene MATLAB. En términos demostrativos ven que MATLAB es mejor, pero bueno, Octave es libre. No obstante, todo se puede hacer. O sea, cada inconveniente que ustedes se encuentren en Octave tiene solución. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, a veces tenemos que advertirlo. Mirá, o sea, están las coordenadas. ¿Mm? Por ahora eso. La barrita esta tampoco está, la que dice File, View, Tools, Sí, tiene tools, pero no está no Data tiene Cursor. nada. Ah, listo, Claro. listo. Ok. Ok. De última después lo vuelvo a ver en Octave. Bien, de esta no tenemos nada más. Pero bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver sobre lo que yo les decía del K en las funciones discretas, ¿no? Ahora, si yo tengo una función discreta, así ya cerramos con esto, en vez, como tenemos una función discreta, no tenemos que definir un dt, porque digamos como las muestras son naturales y es una tras otra, directamente el dt es 1. Y nuestro vector de tiempo, en este caso, lo vamos a hacer entre 0 y más o menos 15. Bien, la señal que vamos a graficar es x, es esta de acá, ¿dónde está? Coseno de 3pi sobre 4n más pi sobre 3. x2, coseno de 3 por pi sobre 4 por n más pi sobre 3. Pi sobre 3 es la fase. Bien, vamos a hacer un stem. Acuérdense, plot para señales continuas, stem para señales discretas, n, x2, y vamos a chequear cuáles sean los valores que habíamos calculado nosotros, ¿no? Acá el único valor observable es el n0 y el k3. Entonces, primero vamos a ver esto del n0. Vamos a chequear que tenga 8 muestras de periodo. En la anterior chequeamos que el periodo era de 1 milisegundo, ahora vamos a chequear que el periodo sea de 8 muestras. Si yo esto lo corro así, bien pelado, este es el gráfico que nos da. Y bueno, vemos que, también como le pusimos una fase inicial, empieza en este valor, ¿no? En 0,5. Entonces, bueno, nosotros tenemos que chequear que, a ver, vamos a darle más tiempo. Así se ven más periodos. 16. Vamos a darle 3. Bien, ahora sí. Entonces, nosotros podemos agarrar desde el primer valor y ver cuándo se vuelve a repetir el patrón, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a ver, le saco esto, empezamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá ya se vuelve a repetir el patrón, ya vuelve, este está en 0,5, el otro está en -1, y sigue. Entonces, ahí ya corroboramos que el periodo de esta señal es de 8 muestras. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este ya es el mismo del otro, así que no se cuenta. Y de último podemos agarrar otro punto, podemos agarrar el máximo, el punto más alto, como hicimos en la anterior. Entonces, si agarramos desde este punto, también tenemos que chequear que sea 8. Agarramos 1, 2, 3, vamos a hacerlo con el marker. Empiezo desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después ya el siguiente valor ya es el mismo que con el que empecé. Entonces ahí ya chequearíamos que tenemos 8 muestras de periodo. Y falta ver, yo les dije que tendríamos que ver lo del k igual a 3. ¿Cómo se ve eso? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el mismo dt de antes, vamos a crear una función continua igual a esta x2 discreta, pero lo único que vamos a hacer es cambiar el n por el t, ¿no? Para eso hay que definir un vector de tiempo, como hicimos al principio. dt de igual 1 milisegundo, para este caso. Cualquier cosa que tengan dudas, pregunten, Aprovechen que el espacio es totalmente para sacar dudas y practicar. Sí, tal cual, pueden interrumpir a cada vez que vean un paso que no les cierra, que vean un concepto que no les cierra, adelante. ¿Sí? O sea, no. Sí, yo tengo una consulta acá. Dale.
Estoy también haciendo el programa con el Octave y tengo la función STEM, que no me la toma como válida. Tengo que cargar alguna librería adicional. A mí me funciona y no cargué nada. STEM, está bien, STEM. Sí, STEM y entre paréntesis N, X2. ¿Te tira un error? ¿Qué error te Sí, tira? ya les digo. Que revise los argumentos de STEM en la línea 289. El tema es, a ver. Vamos a separar, no sé, cosa que tenga que Sí. separar con un espacio. Con coma en general. Sí, tengo la coma, pero, o sea, lo tengo escrito tal cual. Lo único que tenía distinto es que no había un espacio entre la coma y el X2. Igual ahí me estoy fijando a ver qué hace esto. No, eso no impacta ese espacio. Sí, no. El No, tema es puede que el ser error que... tendría que tirarte un error más simple que el de dónde está. Por ejemplo, errores comunes es que les diga los argumentos no tienen el mismo tamaño. Eso es un error muy común, que significa que, ¿cómo hace el STEM y el plot, cómo trabajan? Agarran, vos le pasas un primer argumento, que es el vector X, y un segundo argumento, que es el vector Y, ¿no? Y agarra el primer valor del primer argumento y el primer valor del segundo argumento. Entonces lo grafica más o menos en 2 dimensiones. Y va haciendo eso punto a punto. Si vos tenés un vector que es más largo que el otro, ahí se te empiezan a tirar errores que te dice, che, no, mirá, acá ¿con quién lo asocio? Es un error muy común. Sí, ahí lo encontré, ahí está. ¿Qué era el error? Me había olvidado la N en el argumento de la definición del coseno. Claro. Ajá. Ahí está. Está bien. Entonces, Claro, estaba acá mostrando no X2 pusiste. tenía un solo valor. Ahí está, no pusiste esta N. Sí. Y, bueno, sí, está seguramente. bueno que puedan seguirlo con A ver. el mismo Octave, ¿eh? O sea, es la Ahí idea. está. Es la ¿Ves? idea. Ahí lo corrí. Ahí saqué, emulé tu error. Saqué la N y me tira error using stem, X must be the same length as Y. Eso significa que X, o sea, el X1, el primer argumento, N, tiene que ser el mismo tamaño que X2. No me lo estoy cumpliendo. ¿Qué pasó? Como vos dijiste, X2 es de 1 por 1, o sea, es un escalar, y N es de, ¿dónde está N? Acá, de 31 posiciones. No corresponden los Claro, argumentos, te tira error. el error decía eso, o sea, abajo de todo decía esto de los que revise los argumentos, pero arriba de todo no me di cuenta que decía que los tamaños de X e Y eran inconsistentes Exacto. Claro. Eso, en el plot. cuando tengan un error, denle bola porque generalmente son bastante amigables dentro de todos los errores de MATLAB. Te dice, esto falla acá, fíjate bien. Bueno, ahí te tiró demasiada información que en realidad no, no supiste manejar, ¿no? Cuando dice error en la línea 250 y pico del STEM, ahí no hay nada que Claro. puedas hacer. Eso es porque ahí Pero si es, falla la función STEM en esa línea. Pero uno siempre se tiene que fijar finalmente el MATLAB te empieza a tirar. Si utilizó una función, te dice, bueno, mira, me falló la función acá, en esta línea, de manera interna. Pero abajo de todo va a estar la falla en tu algoritmo, en tu script, mejor dicho, que dice línea 46, por ejemplo. ¿Sí? En donde ahí es donde tenés que mirar, porque adentro de STEM es una cuestión que no puedes manejar. Afuera de STEM sí. bueno, resuelto el inconveniente, ¿en qué estábamos? Estábamos viendo esto del K, ¿no? ¿Cómo se veía esto de que necesitábamos un K igual a 3? ¿Qué significaba? Que necesitaba 3 ciclos de mi señal analógica para tener una señal discreta periódica. Entonces, habíamos hecho ya la discreta, ahora yo les dije, les propuse hacer una señal, la misma señal, pero continua. ¿Qué hicimos? Definimos un diferencial tiempo, un vector de tiempo, que tenga el mismo, que vaya que represente el mismo tiempo que el vector de n, o sea, n vendría a ser, por más que sean muestras, imaginemos que son segundos, ¿no? O sea, que es un vector de tiempo que va muestrado cada un segundo, en tiempo 0, en tiempo 1, en tiempo 2, 3, 4, 5 segundos, hasta 30 segundos, y a su vez nuestro vector de tiempo, el de tiempo real, lo hacemos también hasta 30 segundos, pero con un diferencial tiempo de 1 microsegundo. O a este le podríamos poner 1 milisegundo, me parece, para no tener tanta memoria.
Bien. Andy, ahí en sí, T, ¿no es 0, 2 puntos de T, 2 puntos 30? sí, muy bien. Ahí, ¿qué pasa si yo lo corro así? Es verdad, tenés razón. Bueno, quería... Sí, es como vos decís, este 30 acá no me va a hacer nada, va a tirar cualquier cosa. Lo vamos a corregir y vamos a poner el 2 puntos. Correcto. Bien. Lo que quería hacer era hacer la misma señal, pero en tiempo. Lo que vamos a hacer es copiarla y le cambiamos, en vez de poner N, ponemos T, ¿no? Y ahí ya vamos a tener las dos en el Word, por lo menos. Bien. Esto por un lado. Yo acá ya la tengo cargada. Ahora vamos a ver cómo plotearla. Para plotear dos funciones, una sobre la otra en el mismo gráfico, justamente creo que preguntaron al principio de todo cómo hacer para plotear varias señales. Hay cosas en el chat que no estoy leyendo. Ah, No, ahí está, yo te aviso. listo. ¿Cómo hacer para plotear en un mismo gráfico dos señales y una con línea punteada y otro color? Lo vamos a hacer ahora. No, más que nada, profe, sí, yo era el que había preguntado, profe. Sí, sí. Más que nada era cómo podía graficar el parámetro, porque viste que en el punto 5 del B dice de que había que representar el parámetro, poner la suma en un gráfico y bueno, ese parámetro, cómo asignarlo al gráfico, digo, el parámetro de la suma, porque viste que la función devolvía dos parámetros, que era suma y producto. Sí, sí. Bueno, eso más que nada era cómo podía representar el parámetro ese, o sea, escribiéndolo ahí, porque básicamente lo Ok. intenté. Y eso. Está bien, eso lo vemos, te parece verlo al final de la clase porque no me acuerdo para nada cómo era el ejercicio, pero lo vemos al Sí, final de la clase. tal cual, hacemos Así la que consulta al final. si nos olvidamos, nos haces acordar, ¿eh? No va a haber drama en hacerlo. Ok. Entonces, tenemos el stem, que ya lo habíamos graficado. Acá estos son parámetros extra para que se vean más gruesas las líneas. Para que se vea así, es más, le podemos poner un grid para hacerlo más vistoso. ¿Y cómo hacemos para que... Vamos a ir por el problema primero. Vamos a hacer ahora un plot para graficar la señal de abajo, ¿no? T, que es el soporte, X2 de T. Y vamos a poner lo mismo. Andrés, una pregunta Sí. a esto, ¿no? Viste que vos creaste el script, ¿no? Y está escribiendo todo el código, listo, ¿no? Perfecto. Yo lo que yo veo es que vos escribiste el script y cuando, ejemplo, hiciste el plot ahí, le diste enter y te tiró el gráfico, ¿no? Sí. Bueno, yo hice todo lo mismo, abrí el script, bueno, lo salvé al script, listo, bla, 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 y cuando le doy enter, o sea, no me aparece el script, o sea, no me lo ejecuta. Pero ahora si yo todo el código ese lo copio y lo pongo en la consola de control de comando abajo, bueno, ahí sí Ok. me lo tira. Para correr un script es o F9. ¿F9 era? No era Ah, F9. claro, y el run. La octava es run Sí, F5. eso. Ahí está. Ahí. F5, run, o la que uso yo es control enter. Sí, perfecto, gracias. Ahí dice control enter y fíjate que apareció. Pero fíjense qué pasó. Me apareció el plot y no me apareció el stem. ¿Eso por qué era? Porque cuando uno hace o sea, primero se hace el stem y el plot me pisa el último gráfico. Para hacer gráficos distintos puedo hacer figure, usar la línea figure. O sea, yo acá le pongo figure. Figure solo era, ¿no? Ahí está, me tiene que haber abierto dos gráficos distintos. Fíjense que atrás estaba el otro. Me está matando la barrita del Teams, del Zoom. Se mata Configure, siempre esa. Yo no sé, creo que la habría que poner a la izquierda, derecha. Yo nunca le encuentro ubicación. Si la pones exactamente. arriba, jode, si la pones abajo, jode. Porque te tapa justo para mover el gráfico. Exactamente. Fíjese, Configure me lo abrió en dos gráficos distintos, pero yo vimos la semana pasada el subplot, que es para dividir un mismo figure en varios cuadrantes, pero yo quiero que estén uno arriba del otro. Y esto también creo que ya lo vimos, que es usar el hold. Si yo uso hold, me mantiene abierto el último gráfico graficado. Entonces, si yo corro esto tal cual, donde tengo el stem, también se me tiene que correr el plot. Pero bueno, para que no aparezca todo en azul, vamos a graficarlo con líneas punteadas y rojas. Y vemos qué pasa. No se entiende nada, eso pasa. Vamos entonces, pero otra vez la barra esta. Bien,
Vamos a ver. Nosotros ya habíamos dicho que la señal azul tenía periodo de 8 muestras, ¿no? Y por otro lado tenemos la señal roja, que era la equivalente en dominio, en soporte continuo, ¿no? En el tiempo. Fijémonos, voy a sacar la barra para algún lado. Ahí. Dijimos que 8 muestras era más o menos, empieza acá y termina acá. Fíjense cuántos ciclos de la señal roja. O sea, vemos que el periodo de la señal roja es mucho más chico en realidad, ¿no? El periodo de la señal roja, si lo miramos, está entre acá y acá. ¿No? Acá yo ya tengo un periodo. Entonces, fijémonos en la señal azul, que vendría a ser la misma señal, pero en tiempo discreto. Era hasta acá. ¿Cuántos ciclos ocurrieron de la señal roja? Fíjense, si empezamos con la señal roja de acá, tenemos, bajamos, subimos, vamos a usar el point to fix. Vamos a verde y línea. Entonces, bajamos, subimos, volvemos a bajar y acá tenemos un periodo. Y después tenemos que hacer de vuelta lo mismo. Bajamos, subimos, volvemos a bajar, tenemos otro periodo y bajamos, subimos y volvemos a bajar y tenemos otro periodo. O sea, entre que en lo que hay de periodo de la señal discreta, que eran 8 muestras, yo necesité 8 ciclos de mi señal continua. Perdón, 3 ciclos de mi señal continua. Y esos 3 ciclos son el K. El K representa cuántos ciclos de la señal continua, la punteada, yo necesito para poder armar un solo periodo de mi señal discreta. Claro, para poder armar ese patrón que se ve. Para poder darle origen a ese patrón, se necesitan 3 ciclos de una señal continua. ¿Por qué hablamos de una señal continua? Porque estamos usando una función matemática, la función matemática del coseno, que la evaluamos. Vieron que el argumento del coseno está evaluado en n, ¿sí? Empieza 3/4 pi por n, una cosa así. Y entonces se evalúa en intervalos regulares. Lo que hemos hecho es discretizar una señal continua y volverla discreta. Entonces, este patrón que vemos, que es periódico, requirió 3 ciclos de una señal continua para conformarse. Podemos hacer un ejemplito, Andy, antes de que me olvide y para no cortar la... Supongamos que hagamos... ¿Se puede? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Supongamos que hacemos algo al revés. ¿Sí? A mí me dicen que es un coseno que tiene un periodo 8 con una fase pi sobre 3. ¿Sí? En n. Entonces, ¿qué frecuencia tendría? Porque a mí me muestran ese patrón y digo, bueno, tiene periodo 8. ¿No? N0 vale 8. Entonces calculo omega 0. Me dijeron que tiene una fase pi sobre 3, vamos a ponérsela, total. Omega 0, hacemos, pero no utilicemos el K. Supongamos, como no me dicen el K, lo único que es 8, yo voy a poner K igual a 1. Omega 0, entonces omega 0 era 2pi sobre n0. Exactamente. Y aparte que la fase es pi sobre 3. Ahí. Sí. Pi sobre 30. Ahí está. Ahí está. Estos son los datos que yo tengo. ¿No? Me dicen que es un coseno. Bueno, el coseno ahora lo vamos a armar nosotros. Lo único que me dicen, estos son los datos. Sí. Vamos a ver, es más, acá usamos comentario, datos. Acá vendrían a ser cálculos. Bueno, cálculos. Y acá, bueno, tenemos que hacer un vector de tiempo. Mismo vector de tiempo que el anterior. Todo igual, pero solo consideramos el omega 0 sin tomar el K. Bien. Y x3 es coseno de omega 0 por n más phi. Y si se puede, enchufáselo al... Vamos a hacer un lío bárbaro, pero bueno, enchufáselo encima al gráfico. Ah, el anterior. Listo, vamos a llevarlo para arriba. Va a quedar muy desordenado. Sacáis el plot como estaba antes. Y acá vamos a... como el hold todavía está, podemos hacer el plot encima. Con stem, ¿no? Sí. Con este. Stem n, que es el mismo. Este lo vamos a sacar porque ya está definido arriba. Y x3.
y deberían dar, ¿no? Sí, un color, no sé, poner ciano Dale. o magenta, para que así, bien chillón. M es magenta, C es cian. Sí, déjalo O o sea, solo en entero, ¿no? O sea, porque no sé qué hace con el dale. entero cuando le mandas. Ahí. Magenta y sin line width, vamos a dejar así. Vamos a ver cómo se ve. Ay, no se ve nada, vamos a ponerle line width. Igual se veía. Line width. Bueno, Bien, y la idea de esto es simplemente así. Si yo solo coloco el N0, lo tomo como valor, y calculo omega 0 como 2pi sobre N0, como si fuera 2pi sobre T0 en la continua, fíjense que el patrón que se genera es distinto. Entonces, la señal esta que tenía K igual 3, le corresponde a esa señal un patrón de repetición distinto de la que tiene K igual 1. Es el mismo coseno con la misma fase. ¿Entienden? Entonces la variación de la frecuencia no es igual, digamos, o sea, si bien la señal es continua, la variación es, nosotros definimos omega, ¿no? Obviamente, y tenemos un determinado comportamiento. Acá, digamos, es necesario no solo considerar a n, sino tenemos que considerar el k también, porque los patrones que generamos son distintos. O sea, también es entonces, esto de la frecuencia en lo discreto a veces no está tan claro en términos de si es más grande o es más chica. En lo continuo está dictaminado. Si omega es chico, obviamente la frecuencia es baja, si omega es alto, la frecuencia es alta. ¿Sí? Y es un incremento continuo, o sea, yo incremento la frecuencia, ¿sí? Para las señales continuas, el seno, y se me incrementa la cantidad de ciclos. Bueno, acá me cambian los patrones. Entonces es necesario conocer el K. Si yo no conozco el K, voy a generar con ese coseno un patrón distinto al que yo querría, o al que le correspondería generar. ¿Sí? No es lo mismo considerar K igual 3 que considerar K igual 1, en términos de los patrones que se generan. Se generan señales distintas. ¿Se entiende? Entonces es un poco eso, tener en cuenta por qué el K, por qué consideramos el K. Más allá del hecho de que necesitamos, para poder generar un patrón periódico, si nosotros muestreamos a un determinado tiempo un valor de K, también es cierto, digamos, que cada señal viene acompañada con su K. ¿Sí? Si K vale 1, significa que se utilizó un solo ciclo para poder generarla, y entonces no hay ningún tipo de problema. Pero con N0 solo estamos generando, digamos, valores de frecuencia que están, digamos, que corresponden a cómo hubiera sido la cuestión si utilizáramos un solo ciclo, que tenemos que poder diferenciar en el caso de que en realidad el patrón, digamos, no se corresponde. Era eso nomás. No, y además, ahora que lo decís, acuérdense que la frecuencia está relacionada con la velocidad de oscilación, ¿no? Una frecuencia muy grande tiene muchas oscilaciones y una frecuencia chica tiene pocas en el tiempo. Acá tenemos la frecuencia digital normalizada, que la del azul, la original, era de 3 octavos, K, esto es K sobre N, que K era 3, N0 era 8. Entonces tenemos la frecuencia azul es una frecuencia de 3 octavos, y la otra era también K sobre N, N0 también era 8, pero K igual 1. Era la roja, lo que está en rojo vendría a ser la magenta, que bueno, no tengo que color magenta en la barrita. Entonces como que por así decirlo, ¿no? Si queremos buscarle sentido a los dos números, la azul sería como más rápido que la roja. ¿Y cómo vemos eso? Si vemos la roja, ¿no? Y unimos los puntos, es como que es una señal lenta, ¿no? Es como está bien, empezó positivo, después es negativa, 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 positiva, 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 y vuelve a bajar, ¿no? Es una señal lenta. ¿Qué pasa si queremos hacer lo mismo con la azul? ¿No? Empiezan en el mismo punto, por eso están tapados. Fíjate que va. Primero, positiva, negativa, positiva, negativa, perdón, me pasé ahí. El siguiente no sé dónde está. Bueno, se me pareció el siguiente puntito. Con la otra. ¿Está solapada? Negativa, positiva, negativa de vuelta, positiva, Claro, las variaciones son y mucho termina. más Exactamente. Si bien el periodo en realidad es el mismo, el periodo de las dos es 8, una se nota que una es más rápido el comportamiento oscilatorio. Acá tenemos un tiempo en la roja, en la magenta, un tiempo
de varias muestras en el que es negativo, un tiempo de varias muestras que es positivo. En el otro vemos que es más drástico, es positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo. Y ahí es Claro. donde se puede ver que una es más rápida, la oscilación, si bien no es, si bien el periodo es el mismo, si queremos ver qué significa esto en un gráfico, ¿no? Que uno tenga 3 octavos y el otro tenga 1 octavo, que el K sea 3, que el K sea 1. Claro, exactamente. O Para sea, cerrar. mientras que en las continuas, con solo achicar el periodo, aumentamos la frecuencia, ¿sí? O sea, uno habla de variaciones más rápidas. El seno, cuanto más chiquito es el periodo, más pasajes por positivos y negativos va a mostrar. Y eso es totalmente lineal. Cuanto más chiquito el periodo, pero acá, digamos, tenemos dos señales con el mismo periodo, son dos cosenos que tienen el mismo periodo. ¿Se entiende? Fíjense, dos cosenos con el mismo periodo. En lo continuo diríamos, y bueno, son iguales. Bueno, pero no, porque depende del K que yo considero, tengo variaciones más lentas o menos lentas. Entonces es más difícil de entender en esos términos. Para las discretas normalizadas pasan estas cosas. Esto pasa por haber normalizado el tiempo. ¿Entienden? Porque MATLAB justamente también está utilizando valores discretos. Pero nosotros, digamos, como estamos usando tiempos desnormalizados, podemos ver esas variaciones y advertir esas variaciones. Pero cuando trabajamos en el universo normalizado, donde solo vemos muestras, esto de la variación rápida y lenta viene de la mano de, si tengo un periodo determinado, puedo tener dos cosenos con el mismo periodo, pero tengo que fijarme el K. Y la que varía más rápido es la que tiene el K más rápido. ¿Sí? Es un poco ese el colorado. Y listo, creo que yo no tengo nada más para mostrar. No sé si quedaba algo más. No, creo que no, Eh, ¿no? Están los ejemplos. La pregunta mía, profe, la que te había dicho de la función esta, cómo poder Esa la representar vemos el al final de clase. parámetro. Ah, dale. La vemos al final. Yo voy Bueno, abriendo igual la diapositiva, así veo de qué trataba la pregunta. dale. Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito de 15 minutos y volvemos para cerrar con Maxi? Listo. Dale. Un segundo, estaba en la última, no sé si vale la pena hacerlo, ¿qué decís, Leandro? Uy, ¿dónde está? ¿La vas a hacer sonar? Sí, hacerla sonar. Dale, está bueno. Hacer 2 sonar, minutos. sí, vamos a intentar hacerlo rápido. En la consigna, para no ir altaveando, decía, hagan sonar una de las señales, el seno de frecuencia 1000, con la función sound y una fs de, decía, 8 kHz, ¿no? Entonces, ya nos dan la respuesta, me están dando la frecuencia de muestreo. fs es igual a 8 kHz. Entonces, yo tengo que hacer un vector de tiempo para hacerlo sonar, que esté, o sea, si la frecuencia, esto significa tener una muestra cada 8 kHz. Perdón, que tengo 8000 muestras en un segundo. Eso significa que mi frecuencia de muestreo es justamente el tiempo de muestreo, el diferencial de tiempo, el TS o DT, es la inversa de mi frecuencia de muestreo. Estaba también en las diapositivas, es 1 sobre fs, es mi diferencial de tiempo. Acá no lo ponemos a mano 0,01, acá ponemos algo que ya más o menos nos dicen usa esto. Vamos a hacerlo sonar de un segundo, me parece que es mucho, pero bueno, lo hacemos sonar medio segundo. Entonces hacemos el vector de tiempo, que es de dt hasta 0,5, y que esto es medio segundo. Hacemos el coseno, x igual coseno de 2 por pi por, que es de 1 kHz, por t. Sin fase, sin nada, la fase no va a sonar. Y sound. Sound era, ¿no? Sound es fs. Acá yo no me acuerdo si sound era. Ahí me tiraba la ayuda, ¿no? Si era fs, primero la señal y después la frecuencia de muestreo. Señales por Pero, frecuencia. bueno, justo lo abrí. Si no se acuerdan, usan el help y ahí les dice. Tienen que usar primero la señal, que es el vector de números, que es un vector, y fs. Esto significa para que el programa sepa cada cuándo tiene que hacer sonar una nueva muestra. Entonces, mi señal es x, mi frecuencia de muestreo es fs, y si yo le doy play a esto, Creo que no compartiste audio. No me acuerdo.
está muteado. Ahí va. Así. Se escuchó bárbaro, Andrés. Estás muteado, Andrés, creo. El tono se escuchó bárbaro, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Pero oído. Claro, tenés que elegir tu micrófono, creo. Hay un piquito. Ahí está, ahora sí se me escucha, ¿no? Claro, sí. Sí, perfecto. Sí, sí, Pero, ahora sí. no, pero si pongo compartir. Ahora están, a ver, ahí suena. Sí, Ahí está, ¿no? bien. Perfecto. Sí, ahí Y sí. había algo más para hacer que no me acuerdo qué era. Ah, bueno, no, era cambiar la frecuencia del tono. Acá hicimos sonar una de 1 kHz, vamos a hacer sonar una de 2 kHz, y bueno, acá es para que tengan una noción de qué es más agudo, qué es más grave. Si aumentamos la frecuencia, significa que el sonido es más agudo, y si lo reproducimos, vieron que es más agudo y más molesto también. Sí, la idea es que escuchen lo que es un tono. Un tono es la manifestación de una señal senoidal, sinusoidal, que según la frecuencia que nosotros le aplicamos suena más grave o más agudo. Si recuerden que el oído humano está entre los 20 Hz y los 20 kHz con capacidad audible, ¿no? O sea, podemos oír esa frecuencia. Entonces, la intención es que ustedes digan, bueno, ¿cómo suena un tono de 1 kHz? ¿Sí? Que cuando de la frecuencia son 1000 ciclos por segundo. ¿Qué sonido tiene? Bueno, lo pueden reproducir en masa. ¿Cómo sonará uno de 2000? Bueno, y así vamos a ir trabajando con distintas tonalidades, que obviamente tienen tonos ligados a las notas musicales, ¿sí? Que está en la otra parte, la que van a ver con Maxi, esto de trabajar en 440 o en trabajar en 261, ¿sí? O con un do o con un la. La idea es que se hagan una imagen respecto de cómo suenan las señales. Después nosotros vamos a interpretar todo en términos de tonos puros. Porque el tono puro va a ser la base de nuestra representación de cualquier tipo de señal, aunque no lo crean. Entonces, bueno, un poco entremos en lo que puede ser el audio, que es algo que tenemos cercano, y vean, digamos, cómo suenan los distintos tonos. Y con MATLAB lo pueden hacer, es muy fácil, directamente definen la señal, basado obviamente en la frecuencia de muestreo determinada, y después reproducen utilizando esa frecuencia de muestreo como parámetro de entrada. Y es más, esto va a ser solamente para aquellos que tienen mucha memoria y si crean que sean capaces de guardar este momento que va a ocurrir para el año que viene. Voy a hacer sonar un tono de 2 kHz. ¿Se escuchó? Sí. Y uno Sí, de sí. 10 kHz, que se supone que va a ser más agudo. ¿No? Obviamente, porque 10 es más que 2. Y lo voy a hacer sonar ahora. Y se escuchó idéntico. Ahora no van a tener idea por qué pasa esto. El año que viene, espero yo acordarme, traer este momento de la caja de los recuerdos y vemos por qué. Exacto. Exacto. Qué locura. ¿Listo? Una consulta, en los teléfonos se supone que uno marcaba el tono y se Sí. entendía que era un número en particular por el tono que sonaba. Sí, es una suma de dos tonos en realidad. Es una matriz Sí. que se suman, o sea, todas unas columnas son cosenos de tales frecuencias y los otros son de otras frecuencias. Y cada uno es la suma de los dos. Eso en medidas 1, hicimos una práctica de laboratorio, ya como dice Maxi, antes del COVID, que medíamos eso. En un osciloscopio medíamos los tonos del teléfono. Claro, acá en la próxima práctica van a ver que hay algo como eso, ¿no? Juntar dos tonos, ¿no? Y entonces ver cómo suena. Y entonces a partir del sistema telefónico lo que hace es poder identificar, como vamos a ver el año que viene, en el dominio de la frecuencia, qué tonos están sonando. Entonces, por ejemplo, en términos musicales, si suena un do y un la, saben que el do es de determinada fila y el la es de determinada columna, y con eso saben el número que se marcó. Ese es el sistema. Pero sí, es lo que se llama decodificación de tonos. Bueno, hacemos 15 minutos, sí, así Maxi, 10 minutos, perdón. Volvemos y 32, así Maxi cierra y podemos 5 y cuarto cerrar la clase. ¿Les parece? Dale. Bueno, la segunda consigna de la clase decía determinar omega 0, es decir, velocidad angular, F0, frecuencia, y T0, que es periodo,
O en caso de ser discreto, omega, f y n. De las siguientes funciones tenemos dos. Es una suma de un seno y un coseno en tiempo continuo. Y luego una suma también de un seno y un coseno en tiempo discreto. Después nos pide verificar mediante MATLAB con gráficos y reproducir audiblemente utilizando una frecuencia de sampling de 8 kHz para efectuar el muestreo y comparar audiblemente la componente de 260 con la de 440. Y si no me equivoco, son dos notas, ¿no? Do y re. Do y la. ¿Puede ser? El do Do y está la. cerquita y el la es 440. Bueno, y por último dice, proponga una frecuencia angular para una de las señales de la primera, ¿no? De A, para que la suma no resulte periódica. Sí, eso lo vimos recién en el Kahoot, en el repaso, sobre cómo, cómo da, es- cómo resulta periódica una suma de señales. Después pregunta si se advierte, qué comportamiento se advierte, y luego si pasará lo mismo en el caso discreto. Bueno, hacemos uno ahora y ustedes hacen el otro, ¿les parece? Bueno, voy a arrancar con el discreto. Tengo x y n, seno de pi sobre 3n más coseno de pi sobre 6 de n. ¿Cuánto es el omega 0? Pi sobre 3. Bien, es decir, acá, ese sería el omega 0 de la señal 1, ¿no? Y acá sería pi sobre 6, ¿no? Del omega 2. Sería, vamos a ponerlo así, 0, guión 2 y guión 1. Pero el tema es que no nos dicen el omega 0 de cada parte, ¿no? Sino de todo el XDN, ¿no es cierto? Hay que sacar el MCM, ¿era? Bien, bien. Entonces lo que podemos hacer es, por un lado, sabemos que el omega 1 es pi sobre 3 y luego que el omega 2 es pi sobre 6. Por otro lado, también puedo Profe, hacerlo pregunta. de forma... Sí, Justo era la pregunta que quería hacer antes, pero justo encaja acá ahora. ¿Cómo discrimino que tengo que hacer el MCM o el máximo común múltiplo o el mínimo común múltiplo? eh, depende de cuál... Los dos son válidos. Depende de cuál te O guste sea, más. puedo hacer cual... Ah, Sí, o por sea, gusto entonces. si calculás los periodos, tenés que usar el mínimo común múltiplo y te va a dar el periodo de tu señal. Si usas las frecuencias, Sí, como está haciendo Maxi, tenés que usar el máximo común Bien, divisor y te va a dar la frecuencia de tu señal, que es la inversa del periodo. ¿Entiendes? gracias. exacto. Bueno, siguiendo con lo que nos pide el ejercicio, pero de forma separada, ¿no? Por un lado el seno y por otro lado el coseno. El f, ¿se acuerdan cómo era? Obtener el f. La frecuencia normalizada de la señal discreta. La podíamos obtener a partir del omega. El 2 pi por F. Bien, es O sea, omega sobre 2pi es f. exacto. Exactamente. 2pi por f es omega, ¿no? Lo voy a escribir acá. Omega es 2pi por f, entonces f es, me coloco acá, ahí, omega sobre 2pi. En este caso, acá este pi se me va con este pi, me queda 3 por 2, 6, un sexto. En el caso de f2, pi sobre 6 sobre 2pi, lo mismo, se me simplifica este con este, me queda 1 sobre 12. Y por último, el n. ¿Se acuerdan cómo obtener el n?
¿No era K sobre la frecuencia? Bien. ¿Y cuánto me da en el primer caso? Exacto. Ujú. ¿Qué es K y qué es N? Si uno mira el primer caso, ¿se acuerdan que eso era K sobre N0? Entonces, ¿qué es K y qué es N0? N0 era el periodo y K el muestreo, ¿no? Sí, por eso, la frecuencia digital es K sobre N0. Entonces, en F1, vos tenés que dar un sexto. ¿Cuánto es K y cuánto es N0? Eh, K es 1 y N0 es 6. Exactamente. K es 1 y N0 Exactamente. es 6. Ujú. Entonces, si K es 1, el N nos queda 6, en el primer caso, el del seno, y en el del coseno nos va a quedar 12. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, pero como dije, tenemos que obtener el omega, el f y el n de x de n, ¿no? De cada una de las partecitas de la función. Entonces, yo lo voy a hacer por el lado del n. Yo sé que n1 vale 6, n2 vale 12. Entonces, si lo hacíamos por el lado del periodo, ¿qué aplicamos? Máximo común múltiplo. Bien, Mínimo Maxi, común. Castro, Miranda, no, perdón, mínimo común múltiplo. Bueno, ¿se acuerdan que Es cierto, te podíamos, llamas igual. Es cierto. podíamos desfragmentar, ¿no? Cada número? En este caso me queda 2 por 3, y el 12 es 2 al cuadrado por 3. Teníamos que elegir, entonces, de acá, 2 cuadrados, que se repite, y es el mayor de los dos, y después el 3. Esto me da 12. Entonces, el n de la señal va a ser 12. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Si no me creen, pueden aplicarlo en MATLAB. La función es LCM, colocan los números 6 y 12 y te devuelve la respuesta, que el mínimo común múltiplo va a ser 12. Entonces, si el n0, ahora sí, el n0, lo que nos piden es 12, ¿cuánto va a ser el f0? ¿Se acuerdan que el f0 es 1 sobre n0? Entonces, f0 nos queda 1 sobre 12. Y por último, el omega 0, 2pi por f0, me queda 2pi sobre 12, es decir, pi sobre 6. Y ahí obtuve todos los valores que me pedían determinar de la función discreta. Fíjense que pi sobre 6 es el máximo común divisor de pi sobre 3 y pi sobre 6. Porque pi sobre 6 sobre pi sobre 6 me da 1 y pi sobre 6 sobre pi sobre 3 me da 2. Entonces constituye también, o sea, por el otro lado, también cierto. Exactamente, una forma de chequear, a ver si dio bien. Puede ser probar eso también. Bien, después nos piden graficarlo. Lo graficamos y acá está. Fíjense que puedo chequear así gráficamente. Si yo agarro, por ejemplo, entre pico y pico, acá tengo un pico máximo positivo y acá tengo otro. Bueno, fíjense cuántas muestras hay. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto. Me da 12 justo. N0 es 12. Es decir, lo que chequeamos numéricamente
Lo podemos ver en el gráfico. Entonces, desde máximo y máximo tengo mi periodo discreto, que sería el N0. ¿Se ve? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, bueno, y lo último que nos pedía el ejercicio es encontrar una manera, modificando solamente uno de las señales, ¿no? Para que la suma no me dé periódica. ¿Cómo se les ocurre? Em, Deberíamos, no sé cómo, pero hacer que se nos vaya el pi y entonces, bueno, ahí como resultado nos quedaría una función no periódica. Bien, bien, muy bien. Como vimos recién, si agarramos dos señales periódicas, no necesariamente me va a dar una señal periódica. Entonces, la forma sencilla sería de agarrar el seno, o puede ser el coseno también, si quieran, y sacarle el pi. Entonces digo, bueno, ahora el omega 0, en lugar de ser pi sobre 3, es 1/3. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo trato de calcular el N1, es decir, el periodo normalizado de la señal discreta seno n sobre 3, me queda 2pi k sobre omega 1. Y me queda 6k pi. Pero si se acuerdan, k es un número entero, pertenece a los enteros, que era una z. Y n era de los naturales. Era así, naturales. Mayores igualados. Y bueno, la cuestión acá es que no hay número entero que yo pueda darle acá que me dé natural, porque pi es irracional. Entonces, si esta señal seno no es periódica, cuando sumo algo no periódico con algo que sí es periódico, perdón, sí, no tiene un periodo discreto, entonces voy a ver que no se me enganchan las señales. Es decir, cuando lo El sumo y lo cociente ploteo, entre los n va a dejar de ser racional. Y entonces sí. no se cumple la periodicidad. Lo podemos ver acá en el gráfico que no se ve. ¿Ven? O sea, Y no sigue no ninguna. hay ninguna Claro. figura que se repita, sin importar cuántas veces le demos de tiempo o de muestras. No, en ningún lado va a haber una figura que se repita, entonces. Sí, En este caso parecería se que imagina. habría algo, pero van a ver que si tocan, si van tocando, si lo hacen en MATLAB y van tocando los valores, se van a dar cuenta de que no encuentran, o sea, que no miden exactamente lo mismo. O sea, uno podría decir, bueno, qué sé yo, o sea, tomo la parte, tomar cualquiera y decir, bueno, acá empieza de nuevo el patrón, da la sensación de que eso pasa, pero los valores no son exactamente iguales, entonces no hay periodicidad, y eso no se genera en ninguna parte de la serie. Incluso, Maxi, podrías, si tenés el MATLAB abierto, graficar solamente el seno de n sobre 3, que eso ya no es periódico. Sí, eso ya no es periódico. Acá lo tengo. Ah, perfecto. No, si el tipo está preparado, vos lo apretás, pero el tipo está preparado. Mm. Uno dice, no, che, Sí. chao, le tiró con algo. Pero es obvio que lo tiene preparado. Claro, está todo Un guionado. docente Esto es todo de la un guión. categoría. Claro, claro. Él debería haber dicho, voy a ver si lo encuentro. Oh, Te faltó la parte esa. No, no le lo hago, pusiste la- me pongo a hacerlo y ya lo terminé. Claro, claro. aquí está. Así, Esperen que abro MATLAB. como el programa de cocina. Claro, y sacás el bizcocho ya hecho. Claro, Tal cual. Bueno, fíjense que acá entre esta señal, en la que tengo acá tocada, ¿no? Crispiada, la número 24, se parece mucho a esta que está acá. ¿No? Por la forma, la altura, todo. Pero fíjense que el valor dice Y 1.989
Y si toco acá, me dice Y1.987. No es exactamente la misma muestra, el mismo número. Y si toco acá, también me da distinto. 1.984. Es decir, que no hay forma de que, a pesar de que parezca que hay un periodo, no es exactamente, entonces no Exacto. es periódico. Y como decía Andrés, yo lo que puedo hacer acá es, agarro acá, comento esto, como punto y coma, y lo vuelvo a plotear. Acá solamente estoy ploteando seno de n sobre 3. Bueno, se me fue. Acá está. Seno de n sobre 3. Y lo mismo, parece que hay un periodo, pero no es exacto. Yo marco ahí, me da una cosa, 9954, y si marco ahí, me da 9894. No parece que da exactamente lo mismo. Maxi, ¿podés hacer algo mínimo que nos preguntaron recién? Sí. Capaz que ya lo encontraron, pero comentate todo un bloque, desde el stem hasta el ILIN. Simplemente comentátelo, viste que hace botón derecho y dice comment. Ahí. Cuando quieran comentar un bloque, por recién lo preguntaban, se van ahí a comment, control R. Control R, control T. Claro. Y si no, lo vuelven a seleccionar y ponen uncomment, que creo que es control T, como dice Andy. Ahí, está bien. Sí, descomentalo ya si querés hacerlo andar. Bueno. Ahí. Bueno, y lo otro que tengo acá, uncomment, ahí está. Ahí está, exactamente. Bueno, lo otro que tengo acá abajo es un ejemplo con otros valores para mostrar qué es lo que pasa si yo siempre que muestreo algo me va a dar periódico, y fíjense que no siempre pasa. Yo acá arriba lo que tengo es una suma de un seno con un coseno, y yo voy tomando muestras. Fíjense que acá tomo una muestra siempre equidistante, ¿no? Temporalmente. Y acá abajo lo que hago es comprimir la señal, ¿no? Le cambio los valores de omega a 4pi y 2pi. Y vuelvo a tomar muestras en los mismos lugares, pero fíjense lo que pasa. No siempre que yo muestre una señal periódica en el mundo discreto me va a dar periódica. En este caso me dio todas muestras en valor 1. Es decir, me dio, si yo solamente estuviera viendo la señal discreta, yo pensaría que estoy muestreando una señal continua, algo que no varía, pero en verdad, en el mundo continuo, en real, sí está variando, pero solo que yo tuve la mala suerte de pegar todas las muestras ahí, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Se entiende? Está bueno esto como para que entiendan que el proceso de muestreo tiene que cumplir una condición para que uno preserve, ¿sí?, la información que está contenida en la señal. A veces uno piensa que quizás muestreando muy rápido preserva más información que la que necesita, y otras veces subestima eso y no está muestreando lo suficientemente rápido, y fíjense como les muestra Maxi lo que puede suceder, ¿no? O sea, no hay manera de que uno pueda dirimir de qué señal se trataba en términos discretos, porque la información se perdió, digamos. Uno hizo abuso del muestreo y fue tan lento que siempre la pegó al mismo lugar, y no obtenemos una señal que sea quizás representativa de lo que implicaba el mundo continuo. Lo que no significa que uno tenga que, al muestrear un coseno, poder ver exactamente el coseno, por ejemplo. Pero se preserva la información de una determinada manera, es recuperable en algunos aspectos y en otros, como en este caso, no. Esto del cumplimiento de la tasa de muestreo respecto del periodo, ¿no? O sea, pasa por ese lado. Profe, pero, o sea, con respecto al ejemplo este, podría ser que el problema lo podría tener porque no supe calcular bien o determinar bien dónde comienza y dónde termina la función, o sea, el periodo. Sí. No O sé sea, si vos me tenés que explico. conocer qué señal vas a muestrear para Exacto. luego. Después eso Ok. lo vemos más adelante. Hay Eh, unas particularidades, como por ejemplo poner un limitante antes de muestrear para no meterte en estos lugares donde no estás viendo algo que es correcto, ¿no? Exacto. Va a haber que conocer esto de
lo que tiene que ver con la repetición y las componentes de frecuencia. Bueno, va a haber toda una cuestión, hay toda una cuestión respecto de eso. Ande- Sí. No, precisamente. Vas a que la avisar que frecuencia- encontraste donde está la La mano. encontré, la Bien, quería bien. usar. Me gustó, me gustó. No, precisamente Aplaudan esto, a que la Andrés, por favor, que encontró donde estaba la mano. me lo cambiaron de lugar. Precisamente esto, que la frecuencia de muestreo no es elegir un número al azar. Hay Exacto. algo que hay que cumplir, pero vamos a tardar 1 año en verlo, o 6 meses. Pero bueno, todos van a ver que todo tiene que ver con todo en esta Sí, materia. sí, sí. Y por eso es importante que los conceptos los vayan teniendo frescos, ¿no? O sea, todo lo vamos a ir reutilizando. Así que tampoco se pongan nerviosos si, uy, esto no me sale bien. Bueno, van a ver cómo todo se va a ir acoplando y cómo se va desarrollando la dinámica de la materia, que ya les digo, es vertiginosa, pero es muy interesante. Muy interesante. Bueno, y acá lo que tengo es lo otro que me pedía el ejercicio, que lo que hice fue crear un vector para definir un sample rate de 8000 Hz, 8 kHz. Luego definí el dt de 1 sobre fs, y luego armé un vector que va desde 0 a 1 con este dt para obtener un segundo de audio. Y luego este vector t lo puse en esta función, que es la suma del seno de 260 Hz. Fíjense que es 2pi por 260. Y luego el 2pi por 440. Acá lo plotea, y por último, acá con sound, meto el vector y la frecuencia de sampleo, y me lo reproduce la placa de sonido. Si meto play, supongo que escucharon. Hermoso. Bajarle la amplitud, bajarle la amplitud al seno, Maxi. Rompiendo tiempo. Ponerle 0,1, porque creo que sonó A ver. ultra distorsionado. A ver, Por- ahí 0,1, y le pongo un paréntesis. Igual creo que Ya, de por sí suena fulero. A mí me gustó ahora más, sí. tiene Ahí va razón. El mejor, que ahí va sabe mejor. música, saben. No, El que sabe, sabe. Sí, 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 el tipo. de audio. Hicimos cosas Sí, hemos buenas jugado con con él. el sound. Sí, hemos Sí, jugado con sí, el sí. sound. Pero está lindo, está Bueno, lindo. acá se ve la señal, y es una suma de un seno de 260 y otro de 440, y lo que escuchamos es justamente esos dos tonos a la vez. Y si queremos escucharlo por separado, podemos poner, por ejemplo, el seno solo. Le mando de nuevo, y se escucha un solo tono. Se escucha bastante claro. Esta es la señal ploteada. Igual debo decir que el tono de Castro Miranda se escucha mejor que el tuyo, Vale. Vos pasaste así, parecía que estabas acogotando a la pobre computadora cuando sonó el tuyo. Yo no hice la consigna. La consigna decía 1 kHz. Ah, es cierto, es cierto. Cierto, el tuyo ah. era un K, era un K. Era duro ese, era un agudo, hay que llegar. Sí. Te mata. Después le baja el volumen un montón. Bueno, y Fíjense, acá está, ¿sí? no, que lo que les contaba al principio de todo, de que lo que acompaña, lo que está delante del seno es la amplitud. Fíjense que suena más fuerte o más débil cambiando este valor que Maxi ahora puso 0,1 y yo también anterior puse 0,001. Eso es, al ser la amplitud, es el volumen con el que suena la señal, ¿no? Digamos, Exactamente. la amplitud, el volumen. Y a ver 440. Está lindo. Hermoso. Ese 440, ese suena más de tono de celular, ¿no? De teléfono. Tenemos que hacer una canción. Hay que hacer una canción. Un feliz cumpleaños, alguna cosa. Para cerrar esto, porque si no, proyecto, eso es proyecto, está bueno. Una botonera y vas tocando un tecladito. Claro, vas concatenando pedacitos de senos. Claro, sí, para la próxima tenemos que poner una de esas. Hay que agregar uno. Bueno, eso es todo. Después la diapositiva ya termina. ¿Te puedo pedir algo así mínimo? Sí. Maxi, ¿viste el gráfico recién del... No, la que hiciste de la última, la de 440 más 260. Ah, acá. Sí. ¿Se puede ver de vuelta? Sí. Fíjense que esta es la parte 1 de la consigna, es lo que ustedes van a tener que graficar. ¿Dónde les parece que está el periodo de esto? ¿Cercano a qué?
A ver si más o menos le sale. Hay ahí un Batman que yo detecto que puede andar. Pero más o menos, ¿cuánto valdrá? ¿Dónde le pedimos a Maxi que pinche? Ahí y ahí. Bien, es interesante. Elija. Ahí está, ¿ves? Ahí ahí está Ricardo, tira el valor y ya está. 0.02. Son Arranca. 5 divisiones más o menos de lo que está Me en gusta. la cuadrilla. Modo osciloscopio. Muy bien, a Esa. ver. Bien. 5 Bien, Muy o sea, bien. puedo agarrar acá Me y gustó, puedo me gustó. agarrar acá. Ahí. 5, sí, más o menos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Cuánto me dirá eso? Y fíjense 50. abajo. Ahí está dice en segundos. 0.05. O sea, 0.05. O sea que la frecuencia de eso, ¿cuánto es en hertz? 0.05 segundos. y 1 sobre eso. Y eso da. Voy a buscar la calculadora. 200. 200 creo, ¿no? 200. 20. No, 20. 20, exactamente. O sea que esto tiene 20 Hz. Lo que tienen que demostrar, y es lo que tienen que calcular cuando hagan el mínimo común múltiple, el máximo común divisor, lo que sea, es que efectivamente esos 20 Hz son los que va a tener la frecuencia de compuesto, ¿no? O sea, ustedes ahora apliquen, calculen o los periodos y saquen el mínimo común múltiplo, les debería dar 0,05. Tomen las frecuencias, hagan lo que hizo Maxi, ¿sí? Lo mismo, calculen el máximo común divisor, debería dar 20, y con eso cierran la de hoy, ¿sí? Pero quiero que nos demos cuenta cómo trabajamos, ¿se entiende? O sea, MATLAB siempre está ahí. O sea, yo tengo mi señal, la grafiqué, me di el periodo, vuelvo, calculé bien, calculé. No es solo hacer el cálculo, a ver si tenemos la respuesta o si me dicen la respuesta y ya está. ¿Sí? Y no vemos nada más. Eso quedó escrito en el papel, pero así lo vemos, o sea, vimos la señal, sabemos cómo suena, sabemos qué apariencia tiene, sabemos calcular el periodo, que lo hacemos a mano, no tiene que automatizar nada, simplemente es ver más o menos dónde consideran que está el periodo y verificar obviamente lo analítico. Entonces cuando presentan todo, lo que hacen es en un papel, en una tableta, en lo que quieran, no tiene que estar, no es un trabajo práctico, es simplemente la verificación analítica. Entonces hacen las cuentas y ponen, bueno, cálculo del máximo común, le sacan una foto y va junto con el PDF de las cosas que hacemos en MATLAB. ¿Se entiende? Así se entrega. Tienen que entregar las dos cosas. Lo que los chicos les mostraron en la parte de análisis, ¿sí? Que es lo que se ve en el PowerPoint, pero ustedes lo tienen que escribir. Vuelvo a lo mismo, no nos interesa que esté escrito con ribetes de oro. Pasa por el hecho que tiene que estar claro y concreto. Bueno, la consigna 1 pedía esto. Bueno, la frecuencia, digamos, correspondiente a la combinación de señales vale tanto, pues se calcula así, 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 así. ¿Está? Y a eso le sacan, traten de ser concretos para sacar menos cantidad de fotos. Va foto y va PDF. Y suben un RAR o un zip con esas dos cosas. ¿Sí, claro? Ok. Y bueno, y tiene lo que que quedar con algo de ejercitación en papel y con algo, obviamente, de ejercitación en mano. Y tienen que demostrar que una cosa sirve para verificar la otra. ¿Sí? Muchas veces vamos a arrancar en MATLAB y terminar en papel, y otras, como en esta, vamos a arrancar en papel y terminar en mano. Pero la dinámica es esa. Perfecto. Las entregas de la clase pasada, que vencen creo que mañana, esos PDF yo los exporto, pero no tiene apellido, nombre, nada. O sea, dice, tienen del trabajo nada más y No, en el los edito de caso, alguna vamos a manera cortar, y le pongo... esperen que corto video para bueno, nada, para que esto no se haga eterno.